¿Qué 8 eventos importantes ocurrieron durante este mes de Ramadán a lo largo de la historia del Islam? Vamos a verlo. El primer evento histórico fundamental que nunca debemos perder de vista, especialmente en los días en los que estamos, que ya entramos en las últimas 10 noches del mes de Ramadán, es el descenso del Corán, ese inicio de la revelación, el comienzo del mensaje en sí, ¿no? Esto tuvo lugar en la noche de Laylatul Qadr, la noche del decreto, que precisamente es una de las 10 noches impares de estos 10 últimos días. Por eso digo que no tenemos que perder de vista jamás este evento tan significativo. Obviamente es algo que nos concierne a los musulmanes, pero que forma parte de la historia. Son esos inicios del Islam, son esos momentos en los que empieza esta nueva religión, este nuevo credo, en que se empieza a desarrollar y a conformar un nuevo paradigma, una nueva forma de entender el mundo que ha llegado hasta día de hoy. Por tanto, ya no solo desde el punto de vista religioso es importante para nosotros como musulmanes, sino también desde el punto de vista histórico, y por eso lo menciono, dado que son los inicios del Islam como tal. Si queréis saber más cositas sobre la noche de Laylatul Qadr o también sobre esos inicios de la revelación del Corán, os voy a dejar por aquí enlazados otros vídeos que tengo en el canal donde hablo más en detalle acerca de todo esto. Aquí simplemente me gustaría poder hacer un repaso genérico de estos 8 acontecimientos que fueron trascendentales, fueron fundamentales en esa historia del Islam. El segundo punto, y que conste que no lo estoy diciendo de forma cronológica, aunque es verdad que esto que os voy a decir obviamente ocurrió a posteriori, fue la batalla de Badr, el vencer, el ganar la batalla de Badr. Precisamente sobre esto hablamos en otro vídeo en el canal que también os enlazo por aquí, y fue un hecho que ocurrió precisamente el día 17 de Ramadán y que fue un hito histórico y una gran victoria en muchísimos aspectos pues para los musulmanes. El tercer evento absolutamente fundamental en la historia del Islam fue la conquista de Meca, que precisamente ocurrió un 18 de Ramadán del 8º año después de la Hijra. La Hijra es la égira, es esa emigración de Meca a Medina. Para contextualizar muy rápidamente, como sabéis, los musulmanes y el inicio, los orígenes del Islam empezaron en la ciudad de Meca, pero tras 13 años de persecución y de acoso se vieron forzados a emigrar a la ciudad de Medina, donde continuó esa revelación. 8 años después pudieron regresar a sus hogares, a su tierra natal, a su lugar de origen, a la ciudad de Meca, y a partir de esa conquista de la ciudad es que se puso fin a la idolatría de forma definitiva y se instauró el monoteísmo. Fue en ese momento en que ya podemos hablar de un Islam perfectamente consolidado, perfectamente conformado, con una gran comunidad detrás que lo respalda, ¿no? Entonces, claramente estamos hablando de un hito histórico que sin duda no podía no mencionar en este vídeo. Otro evento también importantísimo que ocurrió en el mes de Ramadán y que también marcó un antes y un después, tanto en la historia del Islam como y especialmente en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue la muerte de su esposa Khadija radiyallahu anha, ¿no? Su única mujer, ¿no? Hasta que falleció, su amor platónico y ese apoyo incondicional que tuvo desde el principio de la revelación, ¿no? Khadija radiyallahu anha falleció después de haber sufrido un boicot, todos los musulmanes, a manos de los Quraysh durante un periodo de 3 años, si no me falla la memoria, en los que vivieron auténticas penurias, ¿no? Se vieron en una situación de extrema necesidad y pobreza, y he escuchado a algunas personas de conocimiento comentar como hipótesis que seguramente esta situación de hambruna y de carencia repercutió también en su salud y digamos que pudo de alguna manera contribuir en su muerte. Sea como sea, era algo que estaba decretado, era algo que ocurrió justo después de este boicot y fue algo que
tocó en lo más profundo del corazón al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, precisamente por lo que Khadija representaba para él. He hablado de su historia de amor también aquí en el canal, podéis verlo en otro vídeo, y precisamente la muerte de Khadija, junto también con la muerte de su tío Abu Talib, que eran sus dos pilares fundamentales durante años, dio lugar a lo que se conoce como el año de la tristeza, ¿no? Un año extremadamente difícil para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde se vio abatido, donde se vio desolado, donde perdió una gran fuerza y un gran apoyo que era lo que representaban estas personas para él, ¿no? Del mismo modo, avanzando un poquito más en el tiempo, pero que también ocurrió en Ramadán, cuando ya pensamos en el reinado, en el califato de Ali ibn Abu Talib, ¿no? El primo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el cuarto califa del Islam, pues precisamente también durante el mes de Ramadán fue asesinado. Fue asesinado en la ciudad de Kufa, en Irak, a manos de los Kawarish, ¿no? En un momento muy convulso, muy crítico desde el punto de vista político, estratégico y social incluso, ¿no? De hecho, a partir de estos momentos ya de lo que sería el periodo de reinado de Ali y los conflictos sucesivos, es que estamos hablando ya de esa primera fitna del Islam, estamos hablando de esa primera división y otros muchos temas que desencadenarán pues en la gran, vamos a decir, diversidad que tenemos a día de hoy en el Islam, ¿no? Muchas veces la gente no conoce de dónde provienen los chiitas y los sunís, ¿no? Qué diferencia hay entre unos y otros, pues el tema de las escuelas de jurisprudencia y todo esto, que inshallah lo vamos a tratar en el canal, forma parte de la historia del Islam, así que claro que hablaré de ello, pero digamos que bajo mi punto de vista personal, considero que el asesinato de Ali fue un hito histórico que marcó de alguna manera el devenir de los acontecimientos posteriores. Es decir, ya nos da una pista el hecho de que fuese asesinado en la ciudad de Kufa, en Irak, ya es un indicativo, una pista de toda esa división, de toda esa segregación, de todo ese conflicto que vendrá a posteriori, ¿vale? Así que también es algo que ocurrió en Ramadán, por desgracia, y es algo, sin duda alguna, muy significativo. Otro hecho histórico fue el que la gente de la ciudad de Taif se hizo musulmana. No sé si es Taif o Taif. No sé si lo estoy pronunciando bien en árabe, me vais a disculpar. Estoy ahí en el estudio del árabe. O Taif o Taif. En cualquier caso, estamos hablando de una ciudad y de una población muy adversa al Islam, con un gran rechazo, incluso pues con ataques al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, el hecho de que esta población se hiciese musulmana en esos momentos, digamos, de crecimiento del Islam, pues también es un hecho histórico que sin duda hay que reseñar, dado que también ocurrió durante el mes de Ramadán. Y por último, dos grandes eventos también importantes, aunque se nos escapan un poquito más quizás en la línea de tiempo, es por un lado en el siglo XII la batalla de Hattin, que llevó a cabo Saladino contra los cruzados, ¿vale? Estamos hablando de una batalla que supuso un punto de inflexión al vencer a estos cristianos cruzados europeos que habían llegado hasta Tierra Santa, ¿no? El ganar esta batalla no solo frenó el avance de las cruzadas, sino que también permitió el poder luego de alguna manera restituir o tratar de reconquistar el territorio bajo dominio musulmán, ¿no? Y el último evento tiene que ver con los mongoles y los mamelucos, que igual también puede que os suene a chino, incluso, ¿no? Como muy lejano en el tiempo, que os resulte confuso y no sepáis cómo ubicarlo, ¿no? Porque desde luego que la historia del Islam tiene mucho que decir en muchísimos aspectos distintos y yo, por mi parte, aquí en el canal tengo contenido para años. Os lo digo en serio, para años, porque se puede analizar cada tema desde muchos ángulos distintos, ¿no? Esto da incluso para escribir varios libros. Pero bueno,
en este vídeo, a modo resumen, de una forma genérica y entendible, este octavo evento histórico sumamente trascendental fue la derrota de los mongoles el día 15 de Ramadán, ¿no? En una batalla en que lucharon contra los mamelucos de Egipto y Siria, y aunque no fue la primera derrota de los mongoles, sí que fue una de las derrotas más significativas desde el punto de vista militar para ellos. Y la victoria por parte de los mamelucos permitió instaurar y digamos, implantar de una mejor forma el poder tanto en Egipto como en Siria, ¿vale? Entonces, bueno, este sería el vídeo. Hoy he querido hacerlo de una forma corta, de una forma sencilla, a modo repaso general, para simplemente pues compartir en pequeñas pinceladas esos grandes eventos de la historia del Islam que ocurrieron precisamente durante este mes tan especial para nosotros, ¿no? Puede sonar un poco contradictorio, y en esto quiero aprovechar para hacer un inciso, porque en el vídeo de la batalla de Badr os dije que esta batalla ocurrió durante el mes de Ramadán, el día 17 y demás. Y hubo una persona que es un hater mío, que ya le conozco yo de muchos vídeos más. Yo los haters los tengo ya localizados, porque son siempre los mismos, quiero decir, y el mismo tipo de mensaje, ¿no? Entonces, dejó un comentario, bueno, desarrollando una serie de ideas, y al final hubo una frase que dije: esto tengo que aclararlo en un vídeo, ¿no? Porque decía, hasta en Ramadán hacían esto, ¿no? Como qué sacrilegio, qué cosa tan negativa, que para vosotros los musulmanes Ramadán es un mes que lo decimos sagrado, pero no es sagrado, no es uno de los 4 meses sagrados del calendario, ¿vale? Pero aunque no sea un mes sagrado, que si no sabéis muy bien todo esto, también os dejo por aquí otro vídeo del calendario islámico para que cronológicamente pues os podáis también ubicar. Ramadán no es un mes sagrado, pero es un mes muy noble, es un mes muy especial, es un mes con baraka, que decimos, con bendición, es un mes que destaca dentro del calendario, ¿no? Entonces, bueno, él decía que qué significativo, ¿no?, que los musulmanes también pues en el mes de Ramadán pues llevasen a cabo este tipo de actos bélicos, ¿no? Pero claro, aquí hay un punto muy importante, y es que en el momento en el que se desarrolló la batalla de Badr, el ayuno aún no se había prescrito de forma obligatoria a los musulmanes, ¿vale? De hecho, si no me falla la memoria, tendría que repasarlo bien en los libros, prácticamente, o sea, se llevó a cabo, o sea, la revelación, la prescripción del ayuno como un acto obligatorio se hizo después de la batalla de Badr, pero también en el segundo año de la Hijra, igual que la batalla, es decir, que por unos meses, poco más o menos, ¿no?, fue que llegó luego esta revelación para que cuando llegase el siguiente Ramadán, pues los musulmanes ya supiesen que tenían que ayunar el mes completo, ¿no? Entonces, comento todo esto porque la opinión, el comentario de este hater era como querer dejar mal a los musulmanes, en el sentido de pretender que hablamos mucho de paz, pero que en verdad promovemos la guerra, ¿no? Y que hasta en meses que son importantes para nosotros, pues se demuestra, ¿no? Y subhanallah, yo veo aquí mucha ignorancia en este sentido, porque claramente los musulmanes respetaban el calendario islámico, y en aquellos días en los que no estaba permitido atacar, que son los 4 meses del calendario islámico, no lo hicieron. Solo hubo una vez, que precisamente ocurrió en el mes de Rajab, justo antes de la batalla de Badr, en que, pues con una escaramuza, en un intento de atacar a una caravana, pues mataron a una de las personas, ¿vale? Sin percatarse que estaban en el mes sagrado, y a raíz de ahí bajó una ley, una parte de la revelación, explicando este asunto. Es que, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Para poder entender el Corán hay que entender el contexto histórico, hay que ver a qué responde cada situación, cada circunstancia y cada palabra, ¿no? Pero bueno, creo que
se entiende bien. Creo que hago el contenido de una forma sencilla y lo suficientemente clara como para entender que los musulmanes, en un primer momento, estoy hablando de los años del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, respetaban este calendario islámico y no hacían cosas que estuviesen en contra de lo que dictaba el din, ¿no? La religión. Obviamente a posteriori, por eso hablaba del evento del asesinato de Ali y de esa fitna del Islam. A posteriori, digamos que sí que se dan una serie de acontecimientos históricos durante este mes que tienen que ver con la guerra. Situaciones conflictivas, situaciones extremadamente desafiantes y complejas, ¿no? Incluso para los historiadores hoy en día, que determinan mucho el Islam que practicamos y que entendemos en pleno siglo XXI, ¿no? Muchas veces pensamos que el Islam se ha mantenido en una burbuja, intacto, ¿no? Porque es esto un poco el mensaje que hemos recibido. El decir, no, es que el Islam no se ha tergiversado, ¿no? La palabra de Allah. Y esto es cierto, el Corán no se ha tergiversado. Pero la mala interpretación del Corán sí que ha dado lugar a diferentes grupos, como los Hawarish, que son los que matan a Ali, ¿vale? Y sí que ha dado lugar a una serie de grupos, que diría yo, pues sectas, que están, digamos, desviados de lo que es el mensaje primigenio. Por eso considero que es tan importante conocer la historia, porque el Islam a día de hoy no está exento de la manipulación, no está exento del cambio, ¿no? Y por eso tenemos que desarrollar el sentido crítico, por eso tenemos que pensar las cosas, por eso tenemos que cuestionar y no creer ciegamente, ¿no? Porque claramente el Corán no ha cambiado, el mensaje está ahí, pero la interpretación que hacen las personas de ese mensaje es una interpretación subjetiva, es una interpretación que está también condicionada pues, por el contexto, por la época, por muchísimas circunstancias, ¿no? De hecho, pues aquí ya podría hablar incluso también del famoso Islam político, todo el tema del wahabismo, el salafismo, ¿vale? Un montón de conceptos y de ideas que muchísima gente musulmana desconoce y que considero importante. Como mínimo, no hace falta tener tampoco unas nociones profundas, pero como mínimo saber que eso existe, para poder estar de alguna manera alerta, para poder leer entre líneas. No os imagináis la cantidad de mensajes que veo por redes sociales que tienen este barniz, este toque salafista detrás. Y la gente no es consciente de toda la política que se mueve detrás de esa prédica, ¿vale? Entonces, bueno, ya hablaré en otros vídeos, inshallah, y explicaré todos estos eventos de la historia islámica, es decir, cuál es el origen de las escuelas de jurisprudencia, cuál es, pues eso, la primera fitna del Islam, el tema de los chiitas y los sunís, ¿no? Cómo se desencadenan estos conflictos, cuál era la creencia que tenían unos, la creencia que tenían otros, ¿vale? O sea, todo esto lo explicaré porque forma parte de la historia y desde ese lugar es desde donde quiero compartir, ¿no? Teniendo en cuenta esa base científica, esa base empírica de investigación que está, por supuesto, pues respaldada por diferentes fuentes y estudios, ¿no? Entonces, hablaré de todo eso, pero simplemente quería, para finalizar, pues aclarar que la batalla de Badr efectivamente ocurrió en el mes de Ramadán, pero que no hay esa intención detrás de crear el mal o ir a la guerra, ¿no? Entonces, esta idea de que los musulmanes provocan o de que los musulmanes no respetan ni siquiera pues su propio calendario islámico claramente es errónea. Así que bueno, ahí os lo dejo como matiz. Como digo, sobre esto se podría hablar mucho y por eso es importante y por eso en cada vídeo insisto en qué tipo de aleyas del Corán se han revelado de acuerdo a los acontecimientos, ¿no? Podría también hablar del hijab, del tema de cuándo se reveló el hijab, porque mucha gente piensa que es al principio y no. El hijab, de hecho, fue de las cosas, casi de las últimas cosas que se revelaron, ¿no?
Quiero decir, ya habían pasado muchos años de revelación antes de pasar a la parte que diríamos más de normativa, ¿no? Aquí hay muchas cosas, no me quiero liar. En cualquier caso, esto sería el vídeo, quería acabar con esta reflexión final, espero que os haya gustado, que os resulte interesante y quedaros con estos 8 eventos históricos que ocurrieron durante el mes de Ramadán a lo largo de la historia del Islam, porque son significativos, son hitos muy relevantes que marcan de alguna manera pues el mensaje que hemos recibido y cómo lo hemos recibido. Así que nada más, nos vemos por aquí mañana con otro vídeo y os dejo igualmente enlazados los vídeos posteriores.